Hola, hola, hola. Bienvenidos a este live. Bueno, ya estamos en 2026. Feliz año para todos. Mm, digamos que este año es como un regalo que el universo nos da a muchas personas que tuvimos muchos asuntos que resolver en el 2025. 2025 fue un año de mucha revolcada, digámoslo así. Y precisamente, pues, en ese cierre y apertura del año nuevo, pues, seguimos moviendo cositas que siguen, que el universo nos sigue dando la oportunidad de seguir cambiando realidades. Esta semana, con el Venus Star Point de ayer, que se perfeccionó ayer, que es un estado astrológico donde Venus, la Tierra y el Sol se alinean y eso forma una estrella de 5 puntas, perfecta. Tiene mucho poder de manifestación y sobre todo en esta semana hasta el 11 de enero. Pero para nosotros los que somos de Capricornio, yo soy ascendente Capricornio. Para nosotros en especial esta formación astrológica nos lleva a hacer unos cambios muy radicales en relaciones, en dinero. Nos hace ver asuntos de amor propio, de valoración, etcétera, etcétera. En general a todos los signos, pero sobre todo a Capricornio, porque este Venus Star Point es en Capricornio. Y sí, definitivamente tiene mucho que ver con lo que se estaba cerrando en este año 2025 y con lo que se me ha estado moviendo en 2026. Eh, yo no he dejado de acelerar todo lo que puedo acelerar en la armonización de mis propios asuntos. Y hace unas semanas, como hace 2 semanas, creo que fue, estuve trabajando con los maestros y los ángeles de mi pareja. Y que entre esas cosas, pues mi ex pareja volvió y apareció y volvimos y nos dimos cuenta que todo lo aprendido, madurado y experimentado durante nuestra ausencia, pues nos sirvió para volver a relacionarnos en este fin de año. Y estamos creando pues ya una información de socios de vida de otra manera, muy diferente a cómo nos estábamos desenvolviendo en los años anteriores. Entonces miren cómo todos estos puntos astrológicos nos llevan a renovar relaciones y nos llevan a darnos cuenta con que podemos construir algo diferente, con quienes podemos construir cosas, eh, crear realidades más contributivas, expansivas y prósperas. Y también con quien no podemos seguir sosteniendo relaciones que no nos llevan a nada, sino que solo son kármicas o de sufrimiento, digámoslo así, dramáticas. Todo el cambio de ahora, de este año uno, que es el 2026, nos lleva a reiniciarnos en muchos aspectos de la vida. Entonces, tenemos que ser muy diligentes
de aprovechar estas energías de cambio para hacerlo lo más rápido posible y lo más conscientemente posible. Entonces les estaba diciendo que trabajando con sus ángeles y sus maestros, estuve canalizando a Sandalfón, un arcángel que es como el gemelo de Metatron. Simplemente como que Metatron se dedica más a la geometría sagrada y como a la conexión directa con Dios. Y Sandalfón, digamos que es como el arcángel que lleva nuestras peticiones al cielo, algo así. Y Sandalfón es una energía muy bonita que también se encuentra mucho en, en la cábala del judaísmo. El judaísmo tiene a Sandalfón ahí dentro de su cábala y le da pues ciertos atributos de Dios importantes. Lo mismo pues que a Metatron. Eh, yo les dije en otro video anterior, creo que fue, que todo lo que a ti te funcione dentro de del conocimiento divino que se encuentre de pronto en religiones, pues que los uses. No tienes que ser judío para utilizar o querer profundizar, por ejemplo, en la tecnología de la cábala. No tienes que ser budista para usar los mantras budistas, no tienes que ser hinduista para trabajar con las deidades eh, como, eh, como Shiva, como los mantras, los mudras, ¿sí? Como eh, otras deidades que nos pueden colaborar muchísimo y nos pueden contribuir muchísimo a lo que nosotros queremos manifestar. Te digo esto porque Sandalfo me mostró volver a trabajar con los 72 nombres de Dios para armonizar ciertos aspectos en la economía que tenía que ver con el recibir, con el ser ese receptáculo de la prosperidad divina que tenemos, que ya somos por derecho divino, por derecho propio, por nuestra naturaleza divina. Y resulta que leyendo el libro, pues me bajé un libro de internet que lo estaba estudiando. eh, yo ya había tenido un acercamiento a los 72 nombres de Dios como en el 2012 que fue que los conocí y empecé a trabajar muy empíricamente con ellos. Pero ahora sí estoy como leyendo más y aprendiendo más desde el punto de vista de lo que significa esos 72 nombres, cómo los usan como tecnología espiritual para conectarnos con las habilidades de Dios e integrar esas habilidades de Dios. Mm, porque eso es lo que significan los 72 nombres, son como habilidades de Dios que nosotros podemos despertar en nuestro campo energético para eh, cambiar también nuestra realidad. Entonces, me di cuenta que dentro de lo que describía el libro, describía exactamente eso, que nosotros somos un receptáculo de toda la divinidad por naturaleza. No es que nos tengamos que esforzar por conseguirlo, sino que simplemente tenemos que llegar a esa conciencia de lo que somos o de ese conocimiento espiritual de lo que somos. Y el conocimiento nos da conciencia y la conciencia nos da poder. Entonces en el libro estuve observando cuál es la forma mm, de meditar con
con estos nombres de Dios, su significado y sobre todo cómo trabajar con ellos para despertar y abrir ese receptáculo a la prosperidad de una forma muy fácil que ellos proponen ahí en el libro. Incluso hay digamos, hay un paquete de nombres que sirven para eso, para abrirnos a ese recibir y a ese dar o a ese regalar con generosidad de espíritu que ya les he hablado de eso en otros videos. Porque esa es la base de toda prosperidad, recibir y regalar con generosidad. Desde el punto de vista del judaísmo o sí, del judaísmo, ellos ya se sienten merecedores, ellos ya se sienten como esos receptores de esa prosperidad. Entonces, por eso para los judíos es muy fácil generar dinero, crear dinero, recibir dinero. Ellos siempre están en un estado de abundancia muy inmensa, digámoslo así. Ellos ya tienen incorporado ese sentir, esa energía y ya se sienten, como les digo, merecedores, porque muchos de los trabajos de bloqueo con el dinero tiene que ver precisamente con eso de no sentirse merecedores o no sentirse suficientes. O sea, ese estado de vibración, de carencia, de escasez, pero es porque la persona no se siente suficiente con lo que es. Y bueno, esos solo son programaciones que podemos haber heredado de familia, implantes que podamos tener en el campo informacional. Y digamos que ha sido una forma también de la Matrix para mantenernos dentro del estado de la sobrevivencia y del no merecimiento, ¿cierto? De la falta de amor propio y de valoración. Entonces, justo como estamos en esta semana de Venus Star Point, que nos ayuda a cambiar, aprovechar toda esta energía de manifestación de esta semana. Entonces, hoy comienzo 5 días de 5 clases que vamos a ver para trabajar precisamente el conectar, el despertar, el integrar ese receptáculo que ya somos como parte de la divinidad, de nuestra naturaleza divina. Y lo voy a hacer a través del trabajo de este libro de los 72 nombres de Dios. Hay varios libros, ¿cierto?, que se refieren a toda esta tecnología de la cábala y de toda esta información judía, pero en esta entonces vamos a ver específicamente cómo trabajar con ciertos nombres de Dios que abren ese receptáculo y vuelvo y les digo, y permite que tu recibir sea tan abundante que puedas ya ser una generosidad de espíritu al regalarle también a otros. Porque dentro del judaísmo hablan de que el dinero simplemente es una energía divina y que está ahí para contribuirnos también, pero siempre hay que ponerle como un propósito más elevado. Siempre hay que ponerle un propósito más elevado de la razón por la cual queremos tener toda esa abundancia o crear toda esa prosperidad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros somos ese receptáculo y ya estamos llenos y ya estamos llenos de toda esa prosperidad, pues nosotros simplemente seguimos ese intercambio de energía con otras personas que nos regalan más contribución y hacemos un intercambio energético de contribución, de expansión y de prosperidad.
Entonces, con este trabajo de los nombres de Dios, vamos a trabajar precisamente eso esta semana. Vamos a abrir esos canales de recibir, vamos a crear a conectar con ese receptáculo que somos de prosperidad divina por derecho divino. Y vamos a crear y a limpiar bloqueos que tengamos con el dinero, porque estos nombres que vamos a utilizar, hay unos que nos ayudan a limpiar bloqueos y hay otro que nos ayuda a recibir específicamente ese dinero, esa prosperidad. Y les cuento que yo al estar trabajando con ellos estas semanas, pues ha sido impresionante la energía que se ha movido con respecto a estos temas, porque tú te concentras en el nombre y simplemente empiezas a ver y a sentir cómo se mueve la energía y cómo te desbloquea. Incluso percibo que lo que me está desbloqueando y percibo cuál es la situación ahí o cuál es la creencia, cuál es el bloqueo que se está moviendo ahí con este nombre, ¿sí? Entonces es muy fácil trabajar con ellos. Te mueven muy rápido porque esta tecnología de la cábala y de los 72 nombres de Dios es una energía espiritual muy alta, muy elevada. Inmediatamente usted empieza a trabajar con ellos, eso te multidimensiona, ¿sí? Te coloca en un estado multidimensional muy alto. Yo incluso estuve ayer todo el día así súper disparada porque me puse a hacer la presentación de estas clases y con solo hacer la presentación y que era, me puse a concentrarme mucho en los nombres. Terminé todo el día súper multidimensionada, o sea, estaba en otro lugar y el tiempo yo sentí, pasaron 3 horas, por ejemplo, estaba en un centro comercial y pasaron 3 horas y yo sentí que había pasado toda una eternidad. O sea, que había hecho un montón de cosas en muy poco tiempo, o sea, yo estaba fuera del tiempo. Entonces, el trabajo que se hace con estos 72 nombres de Dios es muy profundo, va a mover mucha información y sobre todo te vas a sentir que ya eres merecedora de toda esa prosperidad, que eres suficiente, o sea, energéticamente vas a vibrar en una como autosuficiencia de que eres todo y que no te falta nada, algo así. No sé cómo describirlo. Cada persona vibrará en ese estado de energía y lo va a sentir profundamente en su campo energético. Entonces, este trabajo que vamos a hacer lo vamos a hacer por 5 días porque siempre va a ser, primero les voy a enseñar cómo se hace esa meditación. Vamos a trabajar un nombre para desbloquear todo lo que es el- lo que bloquea la, mm, la pernaza, que es así como le llaman al dinero, al sustento, los judíos. Vamos a trabajar el amor incondicional porque necesitamos amarnos incondicionalmente para poder valorarnos y para poder sentirnos suficientes. Y luego durante los otros 4 días vamos a ir trabajando de a 3 nombres de Dios, que son los que al trabajarlos de forma consecutiva, son los que van a abrir ese receptáculo y van a permitir ese intercambio de generosidad de espíritu del dinero, que es ese estado de prosperidad, así como me lo mostraron en el libro. Entonces, por eso van a ser 5 días de trabajo y vamos a aprovechar estos 5 días de manifestación que tenemos gracias al Venus Star Point en el cielo de esta semana. Entonces los quiero invitar a que se unan a la clase, a las clases, son 5 clases, van a tener las grabaciones y van a tener todo lo que es la parte de material didáctico que necesiten para seguir trabajándolo personalmente ustedes en sus casas.
Bueno, Gabriela, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, querida? Hace rato que no te veía. Hola Clau, ¿cómo andas tanto tiempo? Bien, ¿y tú? Contenta de verte. Bien, Lo mismo te digo. Feliz año, querida. gracias, igual. No sé, No, me parece sumamente atractivo lo que mencionás, lo que planteás, con respecto a los nombres de Dios y bueno, y en qué momento usarlos. Este, no sé, no entiendo mucho del estar ese que decís, pero si es un punto energético que ayuda, está bueno. sí, estamos en esta semana de Venus Star Point, que es una alineación de Venus con el planeta Tierra y el Sol, que ayuda al cambio de relaciones, de dinero y de valoración propio. Entonces, sobre todo, pues a la mayoría de los signos los influye, pero sobre todo a los de Capricornio. Yo soy ascendente Capricornio, entonces yo sí he estado tomando decisiones muy fuertes y elecciones ya de cambio muy fuertes, radicales. Entonces también es para aprovechar esta semana de manifestación para poder lograr ese estado de información de prosperidad. Y como te estaba diciendo, eh, vamos a hacerlo con los 72 nombres de Dios, que fue algo que me mostró el arcángel Sandalfón, que estuve canalizándolo en estos días por un trabajo personal que estaba haciendo con mi pareja. Y fue muy bonito trabajar con él esa información y ha sido muy fuerte y muy poderosa. No sé si tienes alguna pregunta, algo que quieras compartir, cualquier cosa de cualquier tema. No, lo que mi pregunta es porque al ser 4 días, 3 días, no se trabaja con los 72, ¿no? Son 5 días. Comenzaríamos Sí. hoy, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Son muchos, los 72 nombres son muchos y son, como te digo, es que Capaz que no todos están relacionados a esa área. no todos están relacionados, pero no son trabajar con ellos en tan poco tiempo. Es que te elevan demasiado la vibración, te cambia, te multidimensionan tan rápido y tan fuertemente que la gente no aguantaría ver los 72 nombres de Dios en 5 días. ¿Sí me Mira, entiendes? Es mejor trabajar con uno cada día, entonces serían 72 días. claro. Entonces nosotros solo vamos a ver 9 que son específicos para abrir ese receptáculo que somos y esa generosidad de espíritu para el intercambio de dinero. Y además vamos a trabajar con otros específicos de dinero que simplemente yo los puse ahí adicionalmente. Pero como les dije, hay que trabajar muchas cosas dentro de ese recibir, de tu sentirte merecedor y suficiente para poder ser ese receptáculo natural de Dios, de su prosperidad divina, como lo hacen los judíos. Los judíos ya se sienten merecedores. Ellos no tienen bloqueos con el dinero de absolutamente nada. Por eso son tan abundantes y tan prósperos. No, y dice que son vasijas, que ellos se agrandan. Exactamente, eso es lo que vamos a abrir en estas clases. Vamos a Bien. convertirnos en la vasija, que ellos ya por su religión, todo el estudio que hacen y toda su dedicación al estudio espiritual de sus enseñanzas, pues ellos crecen ya con esa información y por eso para los judíos es tan fácil generar Claro. dinero, Tienen- recibirlo y estar en prosperidad todo el tiempo. Entonces, como les decía, no tenemos que ser judíos para aprender, practicar y usar las tecnologías divinas que estén en cualquiera de las religiones que nos puedan servir, ¿cierto? Yo he Bien. estado con budistas, con hinduistas, con la religión islámica, eh,
en una mezquita estuve una vez y pude conversar con Alá. Y Alá es una energía supremamente hermosa, divina, que huele a flores. Tiene un olor muy parecido al de la Madre María, imagínate. Y estas semanas que tuve que corregir tanta información familiar de relaciones familiares, incluso usé, también me di cuenta que había 99 nombres de Alá diferentes. Y entonces vos pones esos nombres, esos están en YouTube, vos los colocas y eso te eleva la vibración y limpia la casa, limpia la energía de una manera impresionante, hermoso. O sea, yo siempre les he dicho, usted no se fije por sus creencias, sus puntos de vista. Que las religiones dividen y en realidad hay que ver el mensaje, no el mensajero. Claro, no hay que ver las creencias desde el punto de vista positivo o negativo, sino percibe la energía que te suba la vibración, que te conecte con Dios, que te ayude a alcanzar a ser ese ser infinito que eres y úsalo a tu favor. Vuelvo y les digo, no tenemos que practicar una religión, pero en toda religión hay una parte divina, hay una enseñanza divina y hay una tecnología divina que podemos usar, ¿cierto? No tenemos que ser practicantes de Exacto. las creencias de forma eh, Que por lo general lo imitan, no expanden. exacto, que limitan y no expanden, exactamente. Dios se ha Mm, creado y se ha manifestado en este mundo de infinitas maneras, y, pero la fuente siempre es una, la fuente divina siempre es una, la conciencia siempre es una, entonces la conciencia de Dios siempre está en todas partes. Entonces, todo lo demás son puntos de vista, son creencias positivas o negativas que simplemente te neutralizas de eso y no tienes que practicarlas, solo practica lo que te funcione. Haz lo que te funcione. A mí esta parte de los 72 nombres de Dios me ha parecido mágico y por eso es que quiero hacerlo en estas clases que voy a dar esta semana. ok. Y Y bueno, ayudan, más allá de lo económico, también con el tema del propósito, porque me parece que va un poco de la mano. claro, ahorita les decía, para los judíos recibir la pernasá, como ellos lo hablan, el sustento divino todo el tiempo, para ellos es lograr colocarle un propósito, a la energía del dinero se le coloca un propósito, que la sola generosidad de espíritu puede ser un propósito, o sea, que es la generosidad de espíritu. Yo aportarle al mundo de la manera en que a mí me sea ligero, contributivo y expansivo, ayudar al mundo a que sea un lugar mejor, mm, ser una persona que ayude a los demás, que tenga un propósito de expandir el amor, la conciencia, la libertad. eh, Tú le puedes colocar el propósito que tú más, con lo que más tú te alinees, por ejemplo, ¿cierto? Con lo que tú más vibres. Sí, que Entonces, por lo sí, general la mm, energía del dar, no solamente el recibir, que uno como que siempre quiere recibir, pero que ellos dicen que cuanto más das, más recibís, que va de la mano. sí, pero tú primero tienes que aprender a recibir, porque, como les digo, nosotros somos un receptáculo y para que el sustento nos llegue con facilidad, que es una de las cosas pues que más hemos trabajado en el grupo. Es que tú te sientas ese receptáculo y ya te sientas merecedor de ser un receptáculo. Es que nosotros no vinimos a hacer a este mundo con esfuerzo. Eso no existe, eso no es real. Eso es una programación de la Matrix. Mm. Nosotros vinimos a recibir, a ser parte de esa divinidad que somos, a expresarla en el mundo con la facilidad de que ya somos un estado divino por naturaleza. No nos tenemos que esforzar en nada. Lo único que hacemos como el hacer debe ser desarrollar nuestra creatividad porque somos creadores. Entonces, solo deberíamos trabajar en lo que nos es
fácil y en lo que nos da alegría y felicidad, o sea, en donde somos Mm. creativos. No existe el trabajo duro ni el esfuerzo duro dentro del campo de información de lo divino. Eso no existe, eso no es real. Lo Entonces, estoy padeciendo. ¿ah? Y lo estoy padeciendo. Entonces, mientras tú sigas pensando que la vida es un esfuerzo y es un estado material con dolor, sufrimiento, drama, con trabajo duro y toda esa información, eso es un pensamiento de escasez, de carencia, de pobreza. Esa mentalidad no es la real, ¿sí? Eso es un campo de información muy bajo de vibración. Pero si tú te sientes en ese estado de saber que ya eres parte de la divinidad, que eres hijo de Dios y como hijo de Dios, Él te da sin puntos de vista, Él no te juzga. Es que eso es otra cosa, la gente cree que Dios te juzga y Dios no tiene mente humana, Dios no tiene polaridad, Él solo te da lo que, en lo que tú estás vibrando, ¿sí? Entonces por eso Al tenemos que principio. vibrar en ese estado de ser esa vasija que se llena de forma natural, porque el universo siempre está llenando los vacíos por cualquier lado. O sea, si somos esos, ese receptáculo de prosperidad, eso es lo que nos va a llegar y nos va a llegar con facilidad, sin esfuerzo. Vuelvo y lo digo, es que tú no tienes que demostrar que vales, tú no tienes que demostrar que tienes una valía, tú no tienes que demostrar que eres merecedor. Eso es un programa, un implante de la Matrix. Dios ya sabe quién eres tú y Él ya te creó y Él ya te colocó en este mundo porque sí. Mm, Él no te creó para sufrir ni para demostrarle nada a nadie. Él para ti, tú para él ya eres su éxito, eres su creación exitosa, mm, valiosa, eres un regalo. Entonces no tienes que demostrar nada. Pero hay que vibrar en eso, hay que quitar todos los bloqueos que te hacen creer que no eres eso. ¿Ves? mm, Para que puedas vibrar en ese estado de prosperidad que ya es tuyo solo por el hecho de ser parte de la creación. Bueno, mm, hemos trabajado de muchas formas y de muchas maneras y de muchas, eh, sí, de muchas formas espirituales, muchas cosas sobre el dinero, sobre todo el año pasado. Y bueno, entonces vamos a hacerlo ahora con estos 70, pues con algunos de los 72 nombres de Dios que sirven precisamente para abrir esta vasija, sentirnos como esa vasija y sentir que ya somos merecedores de toda la abundancia y la prosperidad del universo, solo porque existimos, solo porque somos hijos de Dios. ¿Sí? mm. Bueno, querida, gracias por conectar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Habla. Un abracito. Dale, quédate, besito. Bye, chao. Chao.